Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este candado espectacular, una de las últimas incorporaciones a mi colección, Assa Abloy, aquí lo tenéis. Fijaros, con un cilindro multipunto, un cilindro muy curioso porque es un cilindro que no había tenido hasta ahora. Fijaros en el modelo, TD60. Es aparentemente una evolución o algo muy similar al T60, pero con un bocallave diferente. Fijaros en el bocallave, tiene más guardas. Tengo aquí un T60 para poder comparar. Este sería un T60, el de latón. Fijaros, este nuevo tiene más guardas. Vamos a ver si podemos hacer zoom. Ahí está. Estas dos guardas, que son la principal defensa en el T60, aquí las han hecho más pequeñas. Aquí hay una pequeña guarda, ahora es más pronunciada, ahí lo podéis ver, tiene forma de diente. Y aquí esta guarda, que realmente no influye para el ganzuado, la han hecho diferente, la han hecho más pequeña y han colocado más guardas muy pequeñas. Realmente yo no sé si tiene algún perno extra, no he intentado ganzuarlo todavía. En la llave se aprecian 6 pernos, como en el T60, pero tiene este rebaje en la punta. No sé a qué se debe este rebaje. En ocasiones este tipo de rebajes son para algún perno pasivo o para algún perno que impide el giro del rotor, puede ser incluso activo. No lo sé. Veo 6 pernos, la codificación es bonita, hay de todo, pernos muy largos como ese cuarto, muy cortos como el segundo, y el candado funciona perfectamente. Es un candado nuevo, vamos a ver, ahí está. Fijaros, va muy bien, un muelle muy potente en el arco, pero no tiene muelle en el rotor. El rotor queda muerto. Perfecto. 5 llaves, todas nuevas. Tengo incluso la caja original. Sería el modelo CL55, serie intercambiable. Fijaros, CL55, TD60, que sería el cilindro que lleva, y CR porque es cromado. Es un candado de latón. Aunque parece acero, es un candado de latón. Creo que lo podremos desmontar si lo consigo ganzuar. Ahí está, tenemos un tornillo. Espero que se pueda soltar fácil. Así que lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se comporta. No tengo ni idea de si está amaestrado o cómo puede venir, de cómo se va a comportar. Y si conseguimos ganzuarlo, lo que haremos será desmontarlo y ver lo que lleva dentro. Vamos allá. No es habitual que me llegue un cilindro Tesa que no haya podido tocar, porque es una marca muy común en España y para mí es emocionante tocar un Tesa nuevo. Vamos allá, TD60, vamos a ver cómo se comporta. Está cerrado. Y voy a utilizar las herramientas que utilizo habitualmente. Vamos a ver esta ganzúa casera, un gancho, lo veremos ahora, es una pala muy corta, triangular, que permite navegar por este bocallave tan estrecho y salvar esas guardas. En teoría aquí las guardas son más pequeñas, pero la guarda superior puede que nos dé problemas, ahora lo veremos. Y vamos a intentarlo con este tensor, que es el que utilizo habitualmente. Solo ganzuar en este sentido, pero aquí obligatoriamente tenemos que ganzuar en este otro sentido. Vamos a ver, vamos a intentar colocarlo cómodamente. Voy a tapar ligeramente el bocallave, pero necesito que la posición del tensor sea cómoda, porque las aperturas de los tesas se pueden alargar, piden mucho retoque. Si este se comporta así, necesito estar cómodo para poder tocar y mantener la tensión alta durante toda la apertura. Bueno, vamos allá. Tensión alta, esta es la ganzúa que os comentaba, muy pequeña, triangular. Vamos a ver si consigue circular por ahí. Colocamos la iluminación, ahí está. Primero nada, segundo un clic, tercero nada, cuarto, he pasado el cuarto, luego parece que cabe.
quinto un clic, sexto un ligero clic, vamos a ver, primero un clic, segundo nada, tercero un ligero clic, cuarto nada, quinto, nada, segundo, tercero pide, ahí está, me ha obligado a aflojar mucho la tensión, peligrosamente, no sé si lo habré pasado, primero, segundo, tercero, no estoy seguro, cuarto nada, quinto pide aflojar la tensión para poder mover los pernos. No es habitual tener que aflojar tanto en un Tesa, ha hecho un clic, primero había saltado, eso sí es habitual, tercero parece que está, cuarto, quinto, sexto, vamos a ver, tercero, cuarto, ahí está, al tocar de nuevo el quinto, gira. La verdad es que no ha sido muy difícil, sí parece tener el tacto de los Tesa, pero vamos a ver, vamos a soltar, ahí ha saltado el arco, ahí lo tenemos ganzuado, pero no ha sido especialmente difícil. Vamos a ver, vamos a intentar desmontarlo, ahí lo tenemos ganzuado, sin estropearlo, porque no creo que vaya a ser fácil conseguir otro como este. Y vamos a ver lo que tiene dentro. Vamos allá. Bueno, pues aquí lo tenemos desmontado. Efectivamente el TD60 tiene un perno activo más que el T60. Es un perno que quedaría a la altura de entre el cuarto y el quinto. No sé con qué lo presionamos exactamente. Vamos a ver. Quedaría a esta altura, por aquí. Hay demasiada iluminación para estas llaves. No sé con qué se presiona, quizás sea con esto, la parte final. Y hay un último perno pasivo que no tiene contraperno ni nada y que encaja aquí, no sé para qué sería, está en una posición oblicua al final. Ahora vamos a verlos. Serían este y este de aquí sería activo con esta punta tan pequeña. Yo en la llave no localizo nada que lo presione.
salvo el propio cuerpo de la llave, y tendríamos este otro de aquí que está al final del rotor. Vamos a meterlo para que lo veáis. Lo he visto ahora cuando estábamos desmontando. Yo a la hora de ganzuar no he notado nada, como habéis visto. El activo lo habré, fijaros, va ahí y sobresale ahí. Sería esa punta que tenemos aquí. Ahí lo tenéis. Ese. No tiene contraperno, no hace nada. No sé si este rotor puede ser común a otro modelo. La verdad que no lo sé. Es un cilindro que lo ha tocado un cerrajero, está amaestrado, tiene unas cuantas lentejas, han quedado todas en el rotor, como veremos ahora. Bueno, el rotor, la calidad habitual de Tesa, está muy bien hecho, 6 alojamientos y 2 alojamientos superiores. Están en diagonal. El primero sería activo y tiene contraperno. Ahí tenemos el contraperno. Como veis sobresale, está cargado a muelle. Ahí está, se atasca, pero está todo impregnado, está bañado en aceite este cilindro. Lo he tenido que limpiar, pero aún así está bañado en aceite. He debido de tocar ese perno mientras colocaba los demás. Lo he debido de colocar con la parte de atrás de la ganzúa, con lo cual no es muy difícil, y contra el ganzuado aparentemente no es muy eficaz. Pero bueno, tiene 7 pernos, no tiene 6. Y aquí tenemos el amastreamiento. Todas las lentejas han aparecido en el rotor, con lo que en principio, en teoría, no habrían influido en el ganzuado, pero en la práctica he de decir que sí, porque los pernos son biselados y las lentejas no lo son, con lo cual es mucho más fácil colocar la lenteja, aun dejándola en el rotor, que colocar directamente el perno de Tesa, que como veis está aserrado y está biselado. Y todos los contrapernos, los habituales de Tesa, doble aserrado con el biselado, espectaculares, son realmente espectaculares. Ahí los tenemos, los pernos, los contrapernos, aserrados, biselados, muy bien hechos. Como veis están bañados en aceite, se pegan. No sé si esta llave puede funcionar sin el amastreamiento, lo miraré, si es así lo quitaré. Ganzuaré el cilindro sin las lentejas. Si no cambia el comportamiento demasiado, no le haré vídeo. Veréis este vídeo, que no quiero alargarlo innecesariamente. Ya habéis visto que sí se comporta como los Tesa, aunque bueno, ha abierto muy fácil, y este aparentemente no ha entrado en juego, o lo más probable es que lo haya colocado de manera inadvertida, porque he entrado por esa zona del boca llave, he entrado por aquí, con lo que lo he golpeado con la parte de atrás de la ganzúa. Bueno, aquí lo tenéis, candado CL55 espectacular, de Tesa Assa Abloy, con cilindro TD60, que tiene 7 pernos activos, más un elemento al final que toca con la llave, un elemento pasivo. Espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.